Hola, espero que estén muy bien. Bueno, en esta clase vamos a ver síndrome de vena cava superior, que es otra de los síndromes que se consideran una urgencia en oncología. El síndrome de vena cava superior es la interrupción total o parcial del retorno venoso por vena cava superior a nivel del mediastino superior. Compromete el retorno venoso de miembros superiores, cabeza, cuello y tórax. En el 90% de los casos, síndrome de vena cava superior se debe a algún tipo de neoplasia. Si bien existen otras causas, son mucho más esporádicas. Lo más frecuente es que se produzca como consecuencia de un cáncer de pulmón y dentro del cáncer de pulmón el carcinoma de células pequeñas, que representa el 40% de los tumores, es el que más frecuentemente produce síndrome de vena cava superior. Le sigue en frecuencia el linfoma no Hodgkin y dentro de lo que son tumores metastásicos no primarios, el más frecuente es el cáncer de mama. Hay otras causas no neoplásicas como pueden ser la presencia de catéteres centrales o el haber recibido radioterapia a nivel del tórax que genera cierto tipo de fibrosis que compromete los vasos y puede predisponer a una estenosis y compromiso vascular a ese nivel. En el caso del síndrome de vena cava superior, los pacientes no tienen una sobrevida menor que aquellos que no lo presentan. La sobrevida del paciente va a depender en realidad del tumor de base, del estadio tumoral y no en sí de la presencia o no del síndrome de vena cava superior. Cuando se produce puede ser por una oclusión intraluminal por el tumor, que puede ocurrir, por compresión extrínseca, que es lo más frecuente, pero también por fibrosis o por trombosis, como veíamos recién. Se van a formar a partir de la obstrucción colaterales que van a permitir el drenaje venoso, y el principal sistema que actúa como colateral es el sistema ácigos y hemiácigos. Los signos y síntomas clínicos van a depender de la hipertensión venosa, del desarrollo de colaterales, que en general lo que va a influir para el desarrollo de las colaterales es el tiempo de instalación del síndrome de vena cava superior, ¿sí? Del deterioro de la circulación venosa general y de la patología subyacente. La severidad del cuadro va a depender de la velocidad con que se instale. Si es un cuadro de características más abruptas, digamos, va a haber una sintomatología más florida con un agravamiento del paciente. Cuando se va instalando gradualmente, van apareciendo de a poco los signos y síntomas que tienen que ver con el síndrome de vena cava. Los dos signos y síntomas, digamos, más frecuentes son la disnea y la ingurgitación yugular sin colapso. Estas son eh, los dos signos más frecuentes en la enorme mayoría de los casos. Los otros son disfonía y tos, ortopnea, edema facial y cefálico, edema cervical en miembros superiores, edema en la lengua y en el tronco superior, que es lo que se llama edema en esclavina. Para aquellos que no sepan lo que es la esclavina, hace referencia a esta prenda de vestir que es muy antigua y la usan en general, digamos, algunos líderes religiosos, etc. Así no se olvidan de a qué nos referimos cuando decimos edema en esclavina. El edema cerebral también puede producirse con cefalea, mareos, visión borrosa y el mismo tumor que está produciendo la obstrucción de la vena cava puede en algunas circunstancias también producir obstrucción traqueal, y este cuadro desde ya es más grave que otros cuadros. Para el diagnóstico vamos a tener la clínica, revisando al paciente en la búsqueda de estos signos y síntomas que veíamos recién. La radiografía de tórax puede ser de ayuda, en especial para detectar lesiones o masas ocupantes a nivel del tórax superior derecho. Gasometría arterial para ver la repercusión que está teniendo el síndrome en la oxigenación del paciente.
Y la tomografía con contraste es la que nos va a permitir localizar y evaluar la extensión de la obstrucción, el mecanismo por el cual se produce, si es que hay un trombo, si es por un catéter, si hay una masa tumoral, un ganglio comprimiendo, etcétera, el desarrollo de colaterales, y nos va a ayudar también en la toma de decisiones, que ahora vamos a ver cuáles son los distintos tipos de abordajes que se pueden hacer. Si estuviera contraindicada, la tomografía, podría realizarse una resonancia magnética con la misma finalidad que la tomografía. Y como para tener en cuenta, va a ser muy importante obtener histología si no se conoce cuál es el tumor que está afectando al paciente. Y es importante obtenerla antes del tratamiento y tener en cuenta que, a diferencia de otras urgencias oncológicas, como por ejemplo el síndrome de compresión medular, que requiere una intervención urgente, el síndrome de vena cava superior en general suele darnos tiempo para evaluar al paciente, estabilizarlo, tomar una biopsia y después elegir el tratamiento más adecuado de acuerdo a la histología del tumor. Si es rara vez un síndrome con un riesgo de vida inminente. Como medidas generales para aliviar la sintomatología y reducir la obstrucción, hay que colocar al paciente entre 45 y 90 grados, administrarle corticoides entre 16 y 32 miligramos de dexametasona. Esta es una práctica que no tiene muchos estudios que lo avalen o que demuestren la eficacia, pero se utilizan empíricamente hace un montón de tiempo y la mejoría que se ve en la práctica es bastante clara en la mayor parte de los pacientes. Después se pueden utilizar diuréticos, en general furosemida por vía endovenosa, y hay que tener precaución porque se puede disminuir el retorno venoso y agravar el síndrome de vena cava superior, y también hay que controlar al paciente por deshidratación o alteraciones hidroelectrolíticas. En lo posible, si el edema es muy evidente en los miembros superiores y el edema en esclavina, hay que tratar de evitar el territorio de la vena cava superior, o mejor dicho, que tributa a la vena cava superior, para dar inyecciones o infusiones, ya sean subcutáneas o endovenosas. O sea que vamos a tener que colocar a veces vías en miembros inferiores para lograr el mejor efecto o asegurarnos la colocación de algún tipo de vía central si fuera posible, dependiendo del caso. Para el tratamiento tenemos varias alternativas. En principio, la radioterapia, que como tratamiento primario en general logra desobstrucción en la enorme mayoría de los casos, en especial de los que son tumores de pulmón y linfomas. Generalmente se tolera muy bien, aunque hay que tener en cuenta que por la cercanía del esófago a ese nivel suele producir disfagia por esofagitis, y el paciente corre el riesgo de desnutrirse o deshidratarse si no nos aseguramos que esté adecuadamente alimentado e hidratado. La quimioterapia es muy útil también, principalmente en el cáncer de pulmón de células pequeñas, en el linfoma no Hodgkin y en los tumores de células germinales. Estos son tumores que, si bien responden a ambos tratamientos, cuando esté indicada la quimioterapia y el tiempo nos dé como para hacerlo con seguridad, se va a preferir en general utilizar la quimioterapia. También pueden colocarse stents, que es una medida que viene siendo cada vez más aceptada para, sobre todo, aliviar rápidamente los síntomas en cuadros que están con una sintomatología muy florida. En este sentido, las dos estrategias pueden ser o la colocación de stent o la radioterapia. Son los dos métodos que pueden aliviar rápidamente un cuadro así. La colocación del stent no interfiere en que después tengamos que indicarle radioterapia o quimioterapia a nuestro paciente. Si los síntomas reaparecen a pesar de la colocación del stent, que puede ser por invasión tumoral o por trombosis, hay distintas estrategias como volver a colocar otro stent, aspiración de coágulos, trombolisis o dilataciones con balón, etc. Hay distintas estrategias.
El uso de anticoagulación en el contexto de uso de stent no está totalmente definido. Lo que sí, como si hay un trombo o hay invasión tumoral, puede hacer fracasar la colocación del stent, a veces está indicada la trombolisis en primera instancia o una dilatación con balón, si hay una estenosis muy marcada, para después colocar el stent. Y sí tener en cuenta que la colocación del stent en general requiere de un centro especializado en este tratamiento y no siempre está disponible en todos los centros asistenciales. Generalmente esto se hace en los servicios donde se realiza hemodinamia y colocación de stent para patologías coronarias y de otro tipo. Acá pueden ver en esta foto, es un caso publicado en el New England Journal of Medicine. Ven un paciente que en la foto superior está con todos los signos de síndrome de vena cava superior. Fíjense la circulación colateral en el tórax, el edema que involucra los hombros, el cuello, la cabeza, los párpados, los labios. Ven también la radiografía con la estenosis ahí a nivel de la vena cava superior, y posterior a la colocación del stent, en menos de 48 horas, el paciente está como lo ven en la foto de abajo. Fíjense cómo se ha reducido el edema cefálico, se vuelven a ver los huecos supraclaviculares, se reducen las colaterales venosas en el tórax, etcétera, ¿no? O sea que el cambio del cuadro es como muy drástico, muy fácilmente apreciable. Finalmente, la fibrinolisis es un tratamiento que no es de primera línea, pero cuando haya trombos secundarios a catéteres es una de las opciones que hay para poder deshacer esos trombos rápidamente y recuperar el flujo a través de la vena cava superior. Sí hay que administrarlo precozmente y no cuando ya el cuadro está avanzado y es un trombo organizado, y se puede usar cualquiera de los fibrinolíticos conocidos. En este slide pueden ver un algoritmo que más o menos marca cuáles serían las conductas en caso de que haya una causa no tumoral, que es bastante más sencillo, o una causa tumoral de obstrucción de vena cava superior. Y fíjense que cambia mucho cuando nosotros conocemos la histología del tumor que cuando no la conocemos. Si nosotros ya conocemos la histología, a pesar de las medidas generales, tenemos que decidir algún otro tratamiento que puede ser la quimio y o radioterapia en los tumores que son respondedores, como el microcítico de pulmón, linfoma y tumores germinales. Si son otro tipo de tumores, en general es de elección la radioterapia, y si hay fracaso terapéutico con estos tratamientos se plantea la colocación de endoprótesis o de angioplastia. En cambio, cuando la histología es desconocida, va a depender mucho de la condición del paciente, cuánto tiempo me da para abordarlo. Si hay un compromiso respiratorio grave, va a ser necesario la colocación de stent o la radioterapia de urgencia para preservar la estabilidad del paciente y la sobrevida. Y después se plantean las pruebas diagnósticas. En cambio, si no hay un compromiso respiratorio grave, se van a hacer las medidas generales y se va a buscar la histología antes de tratar al paciente. Ese sería más o menos el plan de acción en estos casos. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad y por cualquier duda estoy a su disposición. Muchas gracias.